Quisiera continuar con el estudio que empezamos la semana pasada, considerando la gracia de Dios vista desde los primeros capítulos o desde el principio de alguna de las cartas en el Nuevo Testamento. Vimos la carta a los Gálatas y ahora quisiera considerar en la carta a los Efesios. Y en el capítulo 1 vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Allí vamos a encontrar dos menciones a la gracia de Dios. Vamos a ver, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora, si uno pudiera ponerle un título a este mensaje breve que quisiera compartir, pudiéramos llamarlo el regalo inmerecido. Cuando venimos aquí a la epístola a los Efesios, nos vamos a dar cuenta que en el principio o en este primer capítulo, el apóstol Pablo va a hablar o va a centrarse en Dios, en lo que Dios hizo. Vemos a Dios en acción, a Dios haciendo, a Dios bendiciendo, a Dios otorgando. Vemos desde el versículo 3, Dios nos bendijo, nos escogió en el versículo 4, luego nos hizo aceptos en el amado, nos redimió, hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y el fin de todo esto es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, y vamos a verlo más adelante también, a lo largo del resto del capítulo, todo se centra en Dios. Es Dios haciendo algo y Dios lo está haciendo a través de la persona del Señor Jesucristo. Cristo es el canal en el cual Dios lleva a cabo todos sus propósitos y su plan eterno con la humanidad. Y lo maravilloso de la gracia de Dios, y por eso vamos a ver que esto es un regalo inmerecido, es porque el objeto o el destino de esta acción de Dios, de esta obra de Dios, somos nosotros, los seres humanos. Entonces, de esto se trata la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. No es algo que nosotros merezcamos. Uno pudiera pensar, bueno, por supuesto, Dios haciendo todo esto y quiénes son los más adecuados que reciban todas estas bondades y estas riquezas de la gracia de Dios, si no somos nosotros mismos los más importantes en la creación. Pero no es así, no es así. De hecho, vamos a notarlo en el capítulo 2 de Efesios y lo vamos a ver en un momento, en cómo Dios ve a la humanidad. No es para nada esa impresión o esa idea de que nosotros, por supuesto, somos los más dignos y merecedores de la gracia de Dios. De ninguna manera. Y por esto se trata de gracia. Por esto se trata de un regalo. Y es un regalo el cual es inmerecido. Pero es un regalo costosísimo. Vamos a notar que Dios está haciendo todas estas cosas en Cristo. Es decir, el foco, la luz se está centrando en la persona de Cristo, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho. Y lo leímos allí en el versículo 6, en primer lugar, vimos en el cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjense, qué interesante este título que se le da, o este nombre que se le da al Señor Jesucristo, el amado. Por supuesto, Él es el Hijo amado de Dios. Uno lo escucha de parte de Dios mismo cuando Jesús fue bautizado y también cuando Él se transfiguró frente a sus discípulos. Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Cristo es el Hijo amado de Dios. Y uno puede pensar en el que Él es amado de Dios porque Él es la misma esencia de Dios. Él es lo mismo que Dios porque Él es Dios. Él es Dios el Hijo. Y uno va a ver en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, que agradó a Dios que en él habitara toda plenitud. ¿Toda plenitud de qué? Toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Cristo es igual que Dios. Y todo lo que Dios es, lo es Cristo. Y por supuesto, Dios se agrada y Dios ama a la persona de Cristo por quien Él es. Y desde la eternidad, antes que fuese formado el mundo y antes que todas las cosas fuesen hechas, ya Dios
tenía ese aprecio, ese amor, un amor es eterno, una relación que nunca tuvo comienzo porque siempre ha estado allí, esa relación que Dios tiene con el Hijo. Él es el amado. Pero uno puede pensar que Él es el amado no solamente por quien Él es, pero por todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo. A lo largo de toda su vida uno va a ver que Cristo, todo lo que hizo, fue de agrado a Dios, porque Él cumplió la voluntad de Dios. Él siempre fue obediente a la palabra de Dios. Él nunca hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Él mostró el amor de Dios. Él era una persona que amaba la justicia y aborrecía la maldad. Él no se complacía con el pecado, pero al mismo tiempo mostraba el amor de Dios en que recibía a los pecadores y comía con ellos. Y todo lo que el Señor Jesucristo hizo en su vida fue perfecto. Nunca hubo una mancha, nunca hubo un pecado en la vida de Cristo. Él es el amado de Dios. Y por medio de Él nos hizo aceptos en el amado. Solamente en la persona de Cristo que nosotros los seres humanos podemos llegar a ser aceptos delante de Dios. De lo contrario, estamos destinados a ser condenados. ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados. Y allí está la maravilla de las riquezas de la gracia de Dios. Ahorita lo vamos entonces a notar en el capítulo 2 de Efesios. No lo voy a leer todo, pero solamente para que vea cómo Dios describe nuestra condición sin Cristo. Bueno, lo va a decir, el que no tiene a Cristo, el que no tiene la salvación, está sin Cristo, está sin esperanza, está sin Dios en el mundo. Pero luego también, un poco más atrás, en el capítulo 2, él va a decir que el que está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Y fíjese, dice, andando en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este es Satanás, este es el diablo. Siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo lo que las demás personas hacen, dice, conforme al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces esa fotografía, digamos, de la raza humana, de todo ser humano, que esto incluye a todas las personas, independientemente de su condición social, independientemente de su país, del lenguaje que hablen, del trasfondo que hayan tenido, de la familia en la que hayan sido criados, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la gracia de Dios se manifiesta de forma inmerecida. Entonces, estos receptores de la gracia de Dios, estos receptores del regalo de Dios, no son personas que han ganado esta dignidad, que han ganado este lugar de privilegio de poder recibir de Dios este grandioso regalo y de ser aceptos en el amado. Al contrario, muertos en los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el enemigo de Dios, que es Satanás, y así siendo hijos de desobediencia, entonces desobedeciendo y quebrantando la ley de Dios. No somos merecedores, pero la gracia de Dios, y por eso se habla, la segunda mención de la gracia de Dios es las riquezas de su gracia. No solamente la gloria de su gracia, y esto se consiste en que todo está enfocado en Dios, no en nosotros, sino en Él. Todo se trata de Él. Pero las riquezas de su gracia, porque las ha derramado a seres humanos que hemos ofendido a Dios, que hemos pecado contra Dios, y que Dios quiere darnos un regalo grandísimo, que es la salvación en Cristo, el perdón de los pecados, aunque no lo merezcamos. De eso se trata la gracia de Dios. Solamente para poner un ejemplo de lo que es esta gracia de Dios. Si ha escuchado seguramente el relato de la crucifixión del Señor Jesucristo. Junto a Jesús estaban dos personas colgadas allí en una cruz, o en cruces. Y la gracia de Dios puede ser manifestada, o es tan grande, que puede incluso ser manifestada a un hombre clavado en una cruz. En primer lugar, el ladrón de la cruz nos da el ejemplo de que la salvación es inmerecida. ¿Por qué? Porque él está
él es un criminal, él es un malhechor. La justicia romana estaba condenándole a él por cosas que él había hecho. Él mismo lo había reconocido. Él dijo, nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Entonces, incluso a una persona a ese nivel de maldad puede ser manifestada la gracia de Dios. Pero la segunda cosa es que este hombre estaba clavado de pies y manos en una cruz. En pocas palabras, él no se podía mover, no podía hacer nada para ganarse esta salvación. Tenía un trasfondo, un pasado oscuro y malo. Y ahora, clavado en la cruz, no había nada que pudiera hacer para remediar eso que había hecho ya. Pero de eso se trata las riquezas de la gracia de Dios, en que este hombre fue salvo, con un pasado oscuro, sin poder hacer nada, porque puso su mirada en la persona de Cristo y su confianza en Él para su salvación. Y así se trata la gracia de Dios. ¿Está usted descansando en sus propios méritos, en lo que usted ha hecho, en lo que usted es? ¿O está descansando en la única y suficiente obra de Cristo en su persona, en lo que Él hizo para darle a usted la salvación de su alma? La salvación es un regalo inmerecido, un regalo grande. Dios lo otorga gratuitamente. Dice, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.